La liturgia nos regala varias enseñanzas. Voy a resaltar algunas. Respondíamos al Salmo: qué dulce al paladar son tus promesas, Señor. Lo primero que tenemos que tener la certeza y la garantía de que Dios jamás promete a sus hijos algo que no pueda cumplir. Y que nosotros tenemos que tener claro cuáles han sido esas promesas de Dios en las que debemos de esperar, en las que hemos de creer y en las que hemos de confiar hasta el final. Y esperar con paciencia en que Dios cumple lo que promete. ¿Qué te ha prometido Dios? Porque también tenemos falsas promesas. O hay veces nosotros podemos estar engañados esperando algo que Él no nos ha prometido. La primera promesa que Dios nos ha hecho ha sido la promesa de un pacto de amor, de estar siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y hasta hoy ha cumplido esa promesa en la persona de su Hijo. Dios nos ha prometido estar siempre con nosotros. Una promesa que ha venido acompañado de una expresión: ánimo, levántate, que yo voy a estar contigo siempre. 1492 veces aparece desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis esa promesa, que Dios siempre estará con nosotros, animándonos en la fe y en la esperanza. Dios siempre estará con nosotros para que no sintamos miedo a nada ni a nadie, mucho menos a un futuro. Y esa promesa de estar con nosotros nos lo ha ratificado Él como Padre y nos las ha ratificado en su Hijo, el Redentor de la humanidad. Por eso, Cristo en la Eucaristía es presencia real. Cristo en la palabra está presente. Cristo está presente en cada hermano. Cristo está presente en los signos que hay en nuestro templo, en un crucifijo, en el altar, en la persona de nosotros los sacerdotes. Por eso cuando nosotros llegamos al templo, ante el altar o ante el crucifijo, siempre hacemos la venia. Y cualquiera que pase frente a nosotros a prestar un servicio litúrgico, siempre va a hacernos la venia, signo que en nosotros está la presencia real de Jesús. Esa es una primera promesa. La segunda promesa que nos ha hecho Dios, ¿cuál ha sido? De darnos vida y vida en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida temporal que demora la más longeva, 100 y pico de años. No, he venido a darles en herencia la vida eterna. Vida que nada ni nadie les podrá arrebatar. La tercera promesa de entre tantas que nos ha hecho Dios: darnos la felicidad verdadera y plena, o plena y verdadera. No una felicidad temporal, transitoria, no una felicidad ocasionada por algo, no. La felicidad que nos da alguien que tiene nombre y que tiene rostro: Jesús de Nazaret. En esa felicidad vale el poder realizarnos desde la experiencia del amor, desde la experiencia de la entrega, desde la experiencia del perdón, desde la experiencia del servicio, desde la experiencia de las oportunidades, desde la experiencia de que no todo está perdido, que siempre habrá oportunidad para emprender de nuevo. Qué dulce al paladar tus promesas, Señor. Las promesas de Dios siempre han de animarnos en la esperanza. Siempre devuelven a nuestra vida la esperanza y le darán sentido a nuestra vida cristiana. Es la primera enseñanza. Por eso le pedimos al Señor
que nos conceda poder creer, poder esperar y poder confiar en su palabra, en sus promesas, poder creer y confiar en que tiene un diseño de amor perfecto para nosotros. Creo, espero y confío en la palabra, en las promesas del Señor. La segunda enseñanza aparece en esa primera lectura del libro del Apocalipsis. Está diciendo que la palabra de Dios, bueno, antes de hablar de esa segunda promesa, quiero ubicarles. Nosotros tenemos 4 pilares que nos sostienen. El primer pilar, la fe, el misterio que debemos creer, que se basa en la doctrina, que se basa en el credo, lo que nos ha sido transmitido a través de la fe. Lo segundo misterio, y en este misterio que nosotros creemos está la palabra de Dios, que es base y fundamento de nuestra vida cristiana. Lo segundo, lo que celebramos, los sacramentos. Tercero, lo que vivimos, la moral cristiana, los mandamientos, la ética, lo que nos rige. Y por último, lo que nos sostiene, la oración. Quiero quedarme en esta primera parte de la fe, no tanto de la doctrina, sino a través de la palabra. Porque hoy el libro del Apocalipsis nos está hablando de que la base y el fundamento de nuestra vida ha de ser la palabra de Dios, que es dulce al paladar, pero es agria, amarga cuando penetra al vientre, al corazón, cuando ya nos nutre. Y eso es cierto, cuando nosotros la escuchamos es bonita. Cuando se proclama la palabra siempre a uno lo anima, y siempre la palabra viene en un momento a dar respuesta a la inquietud, que pareciera, no es que pareciera, que es que Dios lo sabe todo de ti y de mí, y que siempre Dios es certero en la palabra. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra, vaya, esa palabra es conmigo, me anima, me tal. ¿Cuándo se vuelve amarga? Cuando tiene que ponerle carne a usted. Cuando esa palabra te dice que has de perdonar a aquel que te ha hecho daño. Cuando has de creer y que nunca has de dar por perdido a alguien que haya sido tan malo. Dulce al paladar cuando la degustamos, ¿no? Cuando la escuchamos, pero cuando nos toca vivirla, ahí la palabra es dura, ahí la palabra es fuerte. Y está diciendo que primero hemos de degustarla, segundo vivirla y tercero poder transmitirla a los demás, darla a los demás. Pero ya no se puede dar de meras palabras, ya se tiene que dar en acciones y en hechos concretos hacia los demás. Es eso lo que está expresando el libro del Apocalipsis. Aquí está, quiero permanecer fiel a ella, dice: ve a coger el librito abierto de la mano del ángel que te está ahí, a pie en el mar y en la tierra. Me acerqué al ángel y dije: dame ese libro. Él me contestó: cógelo y cómetelo. Al paladar será dulce como la miel, pero en el estómago sentirás ardor. Cogí el libro de la mano del ángel y me lo comí. En la boca sabía dulce como miel cuando me lo tragué. Sentí ardor en el estómago. Entonces me dijeron: tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones y lengua. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, hemos de leerla, hemos de escucharla, hemos de meditarla, hemos de vivirla y hemos de transmitirla con el testimonio y con el ejemplo. Ahora bien, surge una pregunta: ¿cuál es mi relación con la palabra de Dios? Todos los días de mi vida leo, medito y vivo la palabra de Dios. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en mi vida? Acuérdate que Jesús es la palabra
de Dios. Jesús es el Verbo encarnado del Padre, y que esa palabra de Dios tiene el poder de liberar. Esa palabra de Dios tiene el poder de sanar. Esa palabra de Dios tiene el poder de alimentar, de nutrirte. Esa palabra de Dios tiene el poder de darte a ti y a mí la vida eterna. Cuando Jesús es tentado, ahí en el capítulo 4 de Mateo, aparece que el demonio tienta a Jesús desde la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vence Jesús? A través de la palabra. Por eso la palabra de Dios tiene el poder de hacer frente y de vencer a Satanás, o más bien a los tres enemigos del alma: a Satanás, al mundo y a la carne. Jesús sí ayuna 40 días, está en oración, pero vence a Satanás desde la palabra de Dios. Él lo tienta con la palabra y desde la palabra responde Jesús para poder derrotarlo y para poder vencerlo. Y pueden buscar el capítulo 4, versículo 7 de Santiago, lo que dice: todo aquel que se somete, todo aquel que somete su voluntad a la de Dios. Y acuérdense lo que dice Jesús. Ayer de hecho se proclamaba el Evangelio, ¿no? Mi madre es dichosa por haber escuchado la palabra de Dios. Quienes quieran tener un parentesco conmigo o con mi Padre han de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Si nosotros queremos vencer a Satanás, hemos de someternos a esa palabra. Hemos de someter nuestra voluntad a la de Dios y seremos dichosos. Tendremos un parentesco con Dios porque escuchamos su palabra y la ponemos por obra, porque hacemos la voluntad de Dios. La palabra nos ha de llevar a eso, mis queridos hermanos, a conocer, a amar y a servir, a conocer esa voluntad, a poder aceptarla y a poder vivirla. Y lo último, el Evangelio. Les he contado en varios momentos que los judíos en el tiempo de Jesús tenían tres grandes instituciones. ¿Cuáles eran esas tres grandes instituciones? La ley, la Torá, que era la base y el fundamento, la palabra de Dios. Segundo, el templo. Y tercero, el culto. Jesús claramente dice que Él no viene a abolir ninguna ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Y manifiesta claramente que la única ley que tiene que primar en medio de nosotros tiene que ser la ley del amor. Que al hombre le está permitido todo lo que se haga por amor, todo lo que haga bien a los demás. Y se le prohíbe todo aquello que vaya en contra de su dignidad. Lo que no dignifique al hombre, lo que no haga promoción humana, está prohibido. Pero todo lo que sea para el bien y la salvación de los demás, está permitido. Por eso, ama y haz lo que a ti te dé la gana. Porque quien ama jamás va a hacer daño a nadie. Incluso, ni siquiera a los enemigos, es capaz de hacerle el que realmente ama. El único culto agradable a Dios ha de ser el culto de la misericordia, de la compasión y de la bondad. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y verdad. Los verdaderos cristianos practican la misericordia, la caridad. Se ponen en el lugar de los demás. Y viene lo respectivo al templo, ¿no? El único templo en el que quiere ser adorado Dios es los corazones limpios y puros. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Porque dichosos y bienaventurados los de corazones puros, porque ellos verán a Dios. El domingo decía, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Cuando va entrando el templo, ve a los vendedores ahí y que dice,
Mi casa tiene que ser casa de oración. Y esto tiene que ser una lección preciosa para que revisemos si realmente hoy nuestros templos vivos, nuestros templos, nuestros cuerpos, si realmente dan culto a Dios. Si nosotros vemos a Dios con la pureza de nuestro cuerpo, si realmente nuestra vida es una casa de oración. Y segundo, si esa expresión externa es manifestación de lo que llevamos dentro. Aquí cómo nos comportamos en este templo material. Aquí no se habla por celular. Aquí no es para discutir ni para hablar con los demás. Aquí solo es para poder comunicarme con Dios y compartir esta expresión de fe con mis hermanos. Y así se convertirá nuestras casas, nuestras vidas y nuestros templos en casas de oración, en templos vivos, donde se le rinde el verdadero y el culto acepto y agradable a Dios. Y así sea.